Ayer estuvo en la Casa Blanca Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, alguien que se identifica profundamente con el presidente Donald Trump. ¿Qué deja esa visita y los anuncios hechos durante el encuentro? Me acompaña en nuestros estudios Juan Carlos Pinzones, presidente de Pro Bogotá, pero además fue el embajador de Colombia en Washington y ministro de Defensa. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Comencemos por esta reunión. Se ha durante mucho tiempo hablado sobre la importancia de Brasil como la economía más grande de la región y su importancia geopolítica. ¿Qué deja la visita de Bolsonaro y el mensaje de respaldo del presidente Trump? Pues varias cosas. Uno, Brasil es de todas maneras el país más grande de América Latina, tiene una influencia histórica que venía de capa caída por todos los escándalos de corrupción y todas las situaciones muy graves que se vivieron en Brasil a la luz del tema del lavollato, de todas estas investigaciones que ocurrieron. Pero hay que decir, Brasil tiene el tamaño económico, la influencia política internacional, y creo que la visita de Bolsonaro refleja eso. Ahora, es evidente que si hay una alineación hasta en tono y modo de ser con el presidente Trump, tema que hay que entrar a analizar. Pero también hay que decir que hoy en día hay otros países que tienen un liderazgo y luz propia en América Latina, y yo hablo del caso de Colombia, del caso de Chile, del caso de Argentina, y obviamente reitero el caso de Colombia más por mi propia vivencia de cómo además ha contribuido en el tema de la seguridad regional, entre otras cosas. Algo que llama la atención es que el presidente dijo que respaldaba el interés de Brasil de ingresar a la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Colombia es parte de ese organismo. Dijo que le iba a dar estatus de miembro no integrante de la OTAN, pero consultor. Colombia también ya tiene esa designación. De pronto ni a nivel interno en Colombia se entiende la proyección que se hizo a nivel internacional. Sí, en Colombia hemos hecho unos esfuerzos importantes en la última década, diría yo. Primero vino el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que es indudable que ha permitido que más productos colombianos se exporten a Estados Unidos. Luego vino en el tema de seguridad, dimos el paso a entrenar a las Fuerzas Armadas de América Latina, de Centroamérica y del Caribe en particular, y fuimos los primeros que nos convertimos en socios globales de la OTAN, lo que nos permitió intercambiar conocimiento, experiencia. Recorrimos el camino para ser parte de la OCDE, que es obviamente esta institución que busca analizar las buenas prácticas globales. Noto que Brasil está de vuelta a la vida internacional y me llama mucho la atención y me parece muy positivo que esté queriendo recorrer el mismo camino de Colombia en buena hora, y eso también me anima para decir, ahí hay un liderazgo que se construyó con mucho trabajo y que hoy en día pues veo que otros consideran que es un camino a seguir. El gobierno de Juan Manuel Santos logró esos avances. Ahora, el tema de Brasil, de Bolsonaro, la cercanía con Washington, Venezuela ha sido un tema clave. El papel de Brasil se ha visto bastante diferente al de, por ejemplo, de Colombia en medio de toda la crisis y el llamado cerco diplomático. Fíjese que ahí yo sí esperaría que el gobierno de Brasil pase un poco del discurso a los hechos, a la acción. Lo de Venezuela es un tema muy grave. Lo de Venezuela, hay que decirlo, para Colombia es un tema existencial. Es que desde Venezuela ordenan acciones terroristas contra el pueblo colombiano, la destrucción del medio ambiente en Colombia. Se le ha hecho daño a ciudadanos colombianos. Mire, la bomba que ocurrió en la ciudad de Bogotá, después de muchos años que habíamos dejado de ver este tipo de episodios, pues fue planificada y ordenada por un individuo que está en Venezuela, del ELN, que el gobierno de Venezuela sabe y que muy posiblemente además hay coordinaciones con la inteligencia venezolana. Y esto hay que decirlo de esta manera. Brasil, por supuesto, tiene también problemas muy graves con todo el tema de la minería ilegal que hay en esa zona del oro y la presencia incluso de grupos ilegales de origen colombiano, lo que llamo yo la retaguardia estratégica de las FARC, que otros llaman disidencia. No, ahí hay mucha coordinación y eso se planificó en su momento, pues actúa en la triple frontera entre Colombia, Brasil y Venezuela. Usted fue ministro de Defensa, seguramente tiene acceso a información aún. ¿Tiene evidencia para sustentar ese señalamiento de que el atentado en la Escuela de Policía General Santander se originó en Venezuela? Porque nosotros como medio de comunicación no tenemos esa información. Mire, desde el primer momento se supo que ese vehículo vino desde la zona de Arauca, departamento fronterizo con Venezuela. Quien ejerce la autoridad criminal sobre el grupo terrorista ELN en Arauca
es un individuo llamado alias Pablito. Ese alias Pablito fue capturado hace varios años, por allá para el año 2008. Se fugó y desde ese momento se fue para Venezuela. Y desde mi tiempo como ministro, hay las evidencias de cómo ejerce la autoridad y manda sobre esas organizaciones. Así que él ejerce el mando directo. Por eso me atrevo a hacer esta afirmación con esta claridad y esta contundencia. Está ya en los agentes judiciales que deben estar en la investigación, pues llegar un poco a la demostración. Pero yo creo que están bastante claros en esta situación. Por eso en el caso de Brasil, porque por la sí, está muy bien. información no la tenemos. ¿Y el caso de Brasil? El caso de Brasil, yo tal vez lo que digo es que ojalá el presidente Bolsonaro pues no se quede un poco en las grandes menciones, sino realmente empiece también a contribuir a una presión más efectiva y en unos mensajes más directos para que realmente este régimen de Venezuela cambie, que le está haciendo tanto daño a América Latina, comience por la tragedia que vive este pueblo hermano de Colombia, que es el mismo pueblo de Colombia y Venezuela, así como se dice, nacieron en el mismo momento, orientados por Bolívar, y pues es muy triste. Los colombianos lo tienen muy claro, ¿sabe? Cuando uno camina por las calles de cualquier ciudad en Bogotá, de cualquier pueblo, usted se encuentra con venezolanos en una tragedia muy, muy dolorosa. Y le tengo que cerrar la entrevista con una pregunta. Hoy un jurado falló a favor de un individuo que demandó a la multinacional Bayer, que compró a la Monsanto, porque le dio cáncer, y ese jurado determinó que el uso del Roundup, que es un herbicida cuyo componente es el glifosato, es causante directo de ese cáncer. En Colombia hay un debate sobre si el glifosato se debe volver a usar en aspersión aérea. No se ha dejado de usar para el control de los cultivos ilícitos, pero si aquí está determinado que da cáncer, ¿por qué se va a usar allá? Varias cosas. El debate que hay en Colombia hoy en día es sobre narcotráfico, no sobre el glifosato. Lo que es cierto es que las políticas que se decidieron en los últimos 3 años se convirtieron en la peor decisión que se pudo tomar, y quienes señalamos, Colombia se va a inundar de coca y eso va a generar unos riesgos económicos, sociales y de seguridad, desgraciadamente tuvimos la razón. Ahí estamos hoy. Entonces el debate es, ¿qué hacemos para contener esto? Porque nosotros en Colombia no hemos luchado contra el narcotráfico para darle gusto a nadie en el exterior, es para debilitar al terrorismo, la criminalidad y los violentos y recuperar el Estado de Derecho y llevar el país al desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre? El glifosato ha sido una herramienta que resultó efectiva, sí puede tener algunos efectos cancerígenos y así lo demuestra la ciencia, hay que reconocerlo, pero eso tiene capacidad de mitigarse. En cambio, los 697 hombres de nuestras Fuerzas Armadas que tratando de erradicar manualmente han sido volados con minas, perdiendo sus piernas, o los 130 muchachos que han sido asesinados en esa labor, no tienen consideración. ¿Y quién los asesina? Los carteles de la droga, las organizaciones como los disidentes o retaguardia de FARC, ELN, las bandas criminales, carteles mexicanos asociados. Esto es un tema de crimen transnacional que debemos enfrentar con mucha efectividad. Le queda la invitación para venir a Choque de Opiniones para hablar de este tema con mayor tiempo. Muchas gracias. Lo haré encantado. Presidente Muchas gracias. de Pro Bogotá, fue ministro de Defensa en Colombia y embajador de ese país aquí en Washington.